El 23 de febrero recuerdo que era un día entre semana, salíamos del instituto con un amigo y nos acercamos a su casa. Recuerdo que su padre nos comentó que había habido un golpe de estado. Eh, o sea, la primera impresión que tienes en ese momento es un poco de no saber muy bien qué es lo que está pasando. Teníamos 14, 15, 16 años, recuerdo, estábamos haciendo bachillerato y no tienes muy bien claro qué es lo que está pasando. Sí recuerdo que una vez que llegué a casa, ya en casa tenía mis padres la radio puesta, recuerdo que era la cadena SER, y estuvo toda la tarde, noche con la radio puesta. Recuerdo incluso haber visto en directo, me parece recordar, el discurso del rey Juan Carlos I, llamando a la tranquilidad en aquel momento. Eh, Realmente empezamos a ser conscientes de lo que pasó aquella noche, quizás ya al día siguiente. Tengo grabadas algunas imágenes de televisión que probablemente vería con posterioridad aquel día, como la salida de los guardias civiles por las ventanas, las imágenes del golpe en sí, con los tiros al techo del Congreso, los gritos de Tejero, todas esas cosas pienso más que fueron a posteriori, más que en aquella noche. Y uno empezó a ser consciente de lo que realmente pasó aquella noche con el tiempo. Cuando vas adquiriendo la conciencia política de lo que estaba pasando en aquel momento, te das cuenta de la relevancia de los hechos que estaban sucediendo. Sí recuerdo en cuanto a mi entorno, lo que más me recuerda y me llamó la atención fue el nerviosismo, no solo de mis padres, sino también del entorno más cercano. Hubieron varias llamadas telefónicas a casa y un poco los días que continuaron fueron días tensos. Yo estaba estudiando el bachillerato en lo que era el Instituto San Hermenegildo, que en aquella época dependía del Ministerio de Defensa. Y allí había muchos hijos de militares, habíamos otros, yo no soy hijo de militar, y había otros que eran hijos de militares, que se notaba cierta tensión en el ambiente, en los profesores, los alumnos, aunque en realidad tampoco hubieron ni comentarios, ni discusiones, ni nada por el estilo. Más o menos transcurrió todo con bastante normalidad y tranquilidad. Eh, Realmente no, yo creo que no llegamos a ser conscientes de lo que pudo pasar hasta algunos años después de lo que realmente pasó y cuando empezamos a enterarnos de los entresijos de lo que fue el golpe de Estado. La muerte de Franco, pues era yo muy pequeño, iba al colegio y el recuerdo de la muerte de Franco fue que mi madre nos llevaba a mi hermano y a mí al colegio y nos encontramos de frente a unos vecinos que volvían y la algarabía de los niños de aquellos vecinos, que ese día no había clase y estaban la mar de contentos porque no había clase y el motivo era que Franco había muerto. Realmente en el año 75 no tenía yo ninguna conciencia de qué consecuencias políticas, sociales, económicas en la historia de España podía tener aquel hecho, pero o sea, simplemente fue la alegría en aquel momento de que ese día que había muerto Franco, pues se habían suspendido las clases y no tuvimos clases. Y el día se desarrolló simple y llanamente pues jugando en la calle a fútbol, al escondite y a los juegos que se estilaban en aquella época. La televisión de aquella época, pues la televisión de aquella época la podíamos considerar, el único apelativo que me viene a la cabeza es triste, comparada con lo que tenemos ahora. Yo recuerdo, bueno, teníamos un único canal, la uno. Durante muchos años subimos únicamente un canal. Yo recuerdo que íbamos de vacaciones a la península y había lugares en la península, por ejemplo en Cataluña, donde tenían la 2 y ya era
una cosa de lujo el tener dos canales de televisión. Recuerdo programas como podía ser La Clave, que vamos, era una ilusión ir de vacaciones simplemente allí para poder ver programas como aquellos. Lo que más recuerdo de la televisión es esa tristeza que inspiraba, por ejemplo, en épocas como Semana Santa. Eh, tengo el recuerdo de que existían días, me voy a recordar, Jueves Santo y Viernes Santo, donde prácticamente la emisión era muy restringida y únicamente eran misas y procesiones. En aquella época, con la edad que tenía, eran 2 días que no había colegio, uno estaba en casa, en la televisión era realmente triste y la verdad es que la Semana Santa se hacía muy larga. Yo creo que la televisión fue un poco el reflejo de lo que fue esa época en cuanto a la transición. Un poco vimos como el paso de la, de la libertad se iba abriendo camino también en la televisión. Vimos cómo iban aumentando los contenidos, cómo iban aumentando los canales, cómo se abría, porque al fin y al cabo la televisión no es sino una ventana al mundo. Veíamos cómo los informativos eran más abiertos al exterior. Mm, Era un poco el reflejo de la apertura de lo que era la España del finales de los años 70, a principios de los 70, a la entrada ya en los 80. Y ya pues, nada más decir de cuando llegó el año del 90, donde ya empezaron las televisiones privadas a emitir, aquello fue ya, vamos, el no va más de- del entretenimiento. Realmente en la televisión, bueno, marcó un hito. Sobre todo, claro, únicamente teníamos un canal donde se juntaba toda la familia en determinadas horas concretas para ver determinados programas concretos y ha perdido un poco ese elemento reunificador de la familia que tenía en aquella época, a finales de los 70, principios de los 80, donde la familia se reunía alrededor de la televisión. No, estábamos todavía en la época, por supuesto, tecnológica, con las tablets, teléfonos, etcétera, y era el único elemento un poco de ocio casero, entre comillas, del que disponíamos en aquella época. Gracias a Dios ha ido avanzando la tecnología y ahora contamos con una oferta televisiva bestial que si esto lo contamos a los que no han vivido, que los que han vivido en la época tecnológica, vemos como no llegan a creerse de que pudiéramos sobrevivir, entre comillas, con un único canal de televisión. El servicio militar obligatorio era eso, obligatorio. Desde un punto de vista de lo que poco nos atañe del tema del cambio, de lo que podía haber sido un servicio militar anterior en los últimos años de la dictadura y en el periodo de transición. En ese periodo, cuando hice yo la mili, a finales de la década de los 80, existía todavía dentro de lo que eran los suboficiales y los oficiales, se notaba la diferencia entre aquellos oficiales y suboficiales que provenían de antes de la muerte de Franco y los que procedían de nuevo de las academias militares. Eh, Había de todo, no se puede generalizar ni uno ni otro, pero lo que sí es cierto es que la disciplina que impartían quizás aquellos que provenían de los últimos años de la dictadura era mucho más severa que los nuevos oficiales de academia que ya se habían salido en las promociones de la democracia. También es importante destacar la presencia de muchos licenciados que habían hecho que habían hecho el servicio militar en dos partes, pasando por la academia y saliendo de alférez, lo cual también le daba una cierta normalidad, podríamos decir, al servicio militar. En general fue una experiencia
ni buena ni mala, sus cosas buenas y sus cosas malas, pero sí es importante ese solapamiento entre la visión que tenían unos oficiales y otros, según un poco la edad y lo que habían vivido en el ejército. De las primeras elecciones de la democracia, pues poquito puedo recordar. Lo que sí recuerdo deberían de ser pues las primeras elecciones en las que ganó el PSOE, allá por el 82, quizás las del referéndum de la Constitución en el 78, donde sí acompañé a mis padres, que ellos sí podían ejercer el derecho al voto. Yo todavía no tendría 18 años en la del referéndum del 78, y lo que sí me llevó la sensación era de ritual, de lo serio que parecía ir a votar. Claro, coincidía con un domingo normalmente y claro, la gente se engalanaba, se vestía sus mejores ropas para ir a votar y era un acto que rozaba la liturgia. Se notaba que hacía mucho tiempo que en España no se podía votar. La transición fue positiva para España. Se consiguió pasar de un régimen dictatorial a una democracia. Ahora, después de 40 años, vemos ya que prácticamente consolidada. Y bueno, la transición pues estuvo plagada de numerosos problemas. Hubo que buscar consensos entre formaciones políticas muy dispares. Hubo que hacer frente a bandas terroristas, el Crapo, la ETA. Hubieron que vencer muchos miedos, muchos recelos, muchos enfrentamientos incluso entre vecinos. Pero creo que bueno, que el resultado ha sido una España con muchos problemas, pero que ha alcanzado una democracia muy consolidada, donde nos queda todavía mucho camino que recorrer y creo que todos juntos y dialogando podemos llegar a conseguir que nuestra democracia sea sólida y sea ideal para nuestros hijos y sus descendientes. Si vivimos mejor ahora que anteriormente, obviamente, en un Estado democrático siempre se vive mucho mejor que un Estado dictatorial y, y afortunadamente hemos conseguido entre todos llegar a un estado de bienestar democrático que nuestros abuelos envidiarían y que yo creo que es algo que tenemos que salvaguardar para nuestras futuras generaciones.